Tenemos aquí la plantilla anterior de esta vigencia, más bien dicho. Los cambios, pues, sí tienen algunos ajustes, pero su estructura general se mantiene. Entonces, también nuevamente tenemos que tener en cuenta que desde el componente estratégico y del componente de COAI vamos a tener y considerar algunas herramientas o insumos que ya hemos trabajado para irlos alineando al componente del PAS. Entonces, en este ejercicio vamos a nuevamente a mantener nuestra, nuestro proyecto que está enfocado al abordaje de la salud mental. En este caso, este proyecto de la vigencia tiene varias actividades, ¿no? Y estas actividades, pues obviamente van a estar distribuidas desde un componente de programación y de recursos. Muy importante cuando empezamos a revisar, pues aquí ya nos pide que adecuemos el núcleo de inequidad sanitaria. Entonces, como estamos hablando en este caso de la temática de salud mental y desde nuestro componente estratégico, también estamos identificando una transformación esperada de la reducción de lesiones autoinfligidas. En nuestro núcleo de inequidad vamos a encontrar esta problemática con sus situaciones que la están desarrollando, que la están produciendo. Entonces es muy importante que retomemos esta parte de insumos de núcleos de inequidad que están dentro del componente de ASIS para que nosotros podamos relacionarla como lo solicita en la matriz. Entonces, en este caso, como estamos hablando del tema de la temática relacionada a salud mental y está dentro del componente estratégico como una transformación esperada y es una priorización, entonces cuando vayamos a la CIS va a estar. Si no está, también hay una situación muy importante que debemos de reconocer que algo está pasando en nuestra planeación y en nuestro proceso de escalonamiento, ¿no? Porque vamos haciendo un proceso de planeación macro y lo vamos haciendo mínimo, entonces podemos de pronto identificar alguna situación para poderla corregir. Cuando hablamos del eje estratégico, miren que en el componente estratégico ya también estamos relacionando ejes estratégicos. Y si estamos hablando de la problemática relacionada a salud mental, pues aquí va a haber una lista de selección y obviamente nosotros en el componente estratégico para este ejemplo se retomaron 5 ejes: gobernabilidad, pueblos, determinantes, atención y conocimiento. Y entonces, si yo aquí en el eje estratégico coloco talento humano, eh, entonces pues no va a dar la coherencia que estamos haciendo con el componente estratégico y con el COAI. Entonces tenemos que tener en cuenta, y por eso es este ejemplo, que en el componente estratégico yo tengo estos ejes y estos pilares. Y en el PAS, pues voy a utilizar estos componentes estratégicos de de la transformación esperada que me relaciona al proyecto, en este caso a salud mental, para irlo relacionando, ¿vale? Eh, Cuando estamos desarrollando nuevamente el PAS, pues es lo ideal, si nosotros en el componente estratégico colocamos esos ejes, pues deben operativizarse en el PAS. Puede ser por alguna situación de que de los 5 que tenemos en el componente estratégico, pues no operativicemos uno o dos, pero los otros 3 sí van a estar operativizados. Eh, que no es lo correcto, que solamente el eje estratégico en el PAS dejemos gobernabilidad y que todo esté enfatizado en ese eje. Y no tenemos una coherencia con el componente estratégico. Igualmente, los pilares del modelo, si ya los estamos trabajando en componente estratégico, pues la idea es que estemos mirando el componente estratégico y mirando cuáles estamos incorporando en el PAS. Y en el COAI, pues tenemos la estrategia de plan territorial de salud, ¿no? Que también acá nos está pidiendo la estrategia de plan territorial de salud, que ya la tenemos también relacionada y que la vamos a ir a desarrollar.
Esta estrategia del Plan Territorial de Salud, también la reviso, también hace parte del Plan Territorial de Salud. Entonces, tengan en cuenta que esté relacionada. Cuando hablamos de la meta estratégica del plan decenal y la meta estratégica adaptada al territorio, entonces tenemos dos cosas. La meta estratégica del plan decenal es una lista desplegable como la que relaciona estas metas. ¿Listo? La está relacionando tal cual. Entonces aquí nos va a generar una lista desplegable de esta información, pero acá la vamos a adaptar al territorio. Entonces es muy importante que la adaptemos. Pero recuerden que también en el COAI también teníamos una transformación de esa meta. Incluso lo que les hacíamos cuenta que en esa meta de resultado adaptada no había una, sino habían dos. Entonces acá ya podemos empezar a ser más minuciosos, que si en COAI dejé dos, pero si yo ya estoy mirando las metas, la meta de producto, estoy revisando la actividad, ¿no? Esta meta de producto y reviso la actividad, ¿no? O las actividades, yo digo, mira, esta meta y esta meta de producto más me está apuntando a esta que a esta. Entonces, aquí ustedes pueden ir analizando, ¿no? ¿Cuál de las metas es más pertinente relacionarla? Puede ser que cuando ustedes miren una meta de producto y una actividad que son como los elementos claves para ustedes poder relacionar esta meta de resultado, puedan decir, no, todas dos aplican porque me están aportando esta meta de producto y me están aportando a este conjunto de actividades. Pero puede ser que de estas dos que seleccioné en COAI, solamente para efectos de esta fila, solamente me sea necesario. Entonces, esto es muy importante que cuando empiecen a desarrollar este componente hasta el 10, perdón, hasta la 7.1 del 1 al 7.1, siempre tengan la mirada de esta meta de producto y de los resultados que van a tener. Y a partir de eso también empiecen a hacer el análisis y que estas elecciones, pues obviamente, concuerden y se alineen a lo que ustedes colocaron en las plantillas anteriores, en el COAI y en el componente estratégico. Y aquí nuevamente nos pide el subprograma, que ya tenemos contemplado en el COAI, el proyecto que ya está contemplado en el COAI. Entonces aquí el proyecto se va a tener que duplicar y las metas de producto también en relación al desarrollo de las actividades. Entonces cuando aquí le damos meta de producto, y aquí es muy importante tener en cuenta esta línea operativa. Entonces esta línea operativa, vamos a dejar un video muy especificando muy bien y detallando muy bien cuando es una actividad, una meta de producto o las actividades se puedan relacionar a estas líneas operativas, ¿vale? Entonces, es muy importante este tema, que vamos a hacer una grabación muy específicamente para esto, para que ustedes lo tengan muy claro. Cuando hablamos de la gestión territorial de gestión territorial integral para la salud pública, también referir si es acción PIC o si es proceso transversal. Entonces, como les mencionaba, el 10 va a mantener toda la secuencia del proyecto de la plantilla de COAIPAS. La meta de producto también la estamos trayendo de COAIPAS. La línea operativa, desarrollo institucional, acuerdos sociales, cuidados en el territorio, que también vamos a dejar un video muy explicativo sobre este tema que es muy relevante. La gestión del territorial integral de la salud pública, también aquí ya hay un alineamiento donde ya nos especifica que si esa meta de producto y su actividad, por ende, hacen parte de un proceso de PIC o de gestión.
Aquí ya tenemos la descripción de la actividad. También importante mencionarles que dentro de la caja de herramientas hay un documento que se llama Estructura y Elaboración de Actividades PAS. Entonces, en este documento van a ustedes a revisar el modelo de actividades para la autoridad sanitaria, actividades propuestas para procesos de vigilancia en salud pública, actividades relacionadas a los procesos de salud sexual, salud mental, actividades relacionadas a salud infantil PAI, actividades relacionadas a enfoque diferencial y el tema de aseguramiento. Entonces son unos ejemplos dentro de los procesos del instituto y hacer la revisión en el instructivo oficial del ministerio. No están dejando en la redacción de la actividad, no están dejando la cantidad. Es muy importante y muy relevante que ustedes tengan en cuenta que para el ejercicio que como Instituto de Salud se quiere es que se mantenga esta buena práctica. Esta práctica de elaborar la actividad teniendo un verbo en infinitivo, la cantidad, el objeto directo y la frase descriptiva. Aquí está la organización, aquí se sugiere unos verbos para que ustedes los puedan eh, elaborar, ¿no? Entonces es muy importante que tengan en cuenta este tipo de verbos porque son medibles. Y a continuación, por ejemplo, se presentan según la estructura, verbo, cantidad, objeto, los ejemplos. Entonces, desarrollar un proceso para elaboración y consolidación y aprobación del COAI-PAS. En este caso, elaborar y ejecutar el 100% del proceso de inspección y vigilancia IPS. Eh, Hay otro, por ejemplo, en el tema de vigilancia, realizar el 100% de actividades en cumplimiento de la operación de Civigila, comunidad notificadora, realizar el 100% de la precrítica de causas de certificados de difunción reportados de acuerdo a resolución 1346, del modelo de salud mental. Hay un tema que dice elaborar y ejecutar el 100% del plan de formación, desarrollo de capacidades dirigidas a instituciones de salud y sectores priorizados. Entonces, esta es como unas sugerencias que ustedes pueden para plantear esas actividades de la mejor manera, que sean claras, que sean medibles y que puedan ser evaluadas, ¿vale? Entonces, estas son como unas sugerencias que se deja para que ustedes de pronto las puedan considerar, revisar y ajustar de acuerdo a su pertinencia. Entonces, es muy importante que por favor dentro de la plataforma puedan descargar este insumo y lo tengan presente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá, coloquemos este ejemplo relacionado. Aquí vamos a colocar, en este caso dice ejecutar e implementar el 100%, la unidad medida, pues aquí vamos a colocar porcentaje, y aquí la distribución. Entonces, como la cantidad es implementar al 100% el plan de salud pública en este caso, entonces el desarrollo de esta acción, que tiene unos recursos, va a desarrollarse durante todo el año, según la nueva lineamiento, pero puede ser que en el primer trimestre sea un 10, en el segundo un 30, el segundo un 40 y en el último un 20. Entonces ahí ya nos da un 100%. Este dato, este total ya está calculado. Tener en cuenta que no se sobrepase del 30%, del 100%, perdón. Entonces aquí este lo tiene. La fecha de inicio de la actividad, la fecha de terminación. Entonces, como estamos hablando de primer trimestre a último trimestre, entonces pues va a haber una fecha entre enero y diciembre. El rubro presupuestal, que es un código que también está dentro del componente del proyecto, ¿no? Del proyecto. Y aquí también vamos a trabajar con el componente de libre de los recursos, ¿no? Si son SGP, libre inversión.
Aquí, ¿qué nos propone la plantilla? Que si nosotros tenemos dos, dos fuentes en una actividad, ya no debemos diligenciar las actividades. Por ejemplo, acá nos dice en el ejercicio, si una actividad tiene más de una fuente de financiación a partir del segundo registro de la misma, no diligencie la casilla 15, 16, 17 y 18. 15, 16, 17 y 18. Entonces, estas casillas no las vamos a diligenciar, vamos a mantener la actividad y estas casillas no se las va a diligenciar porque ya se entiende que esa actividad tiene esta programación y tiene dos fuentes de financiación. El total de recursos programados, entonces también tenemos que tener en cuenta cómo estuvo la distribución del COAI. Entonces, si en nuestro proyecto el COAI tiene un presupuesto, pero cuando estamos distribuyendo acá tenemos diferentes actividades y esas actividades ya dentro también de lo que hemos gestionado desde el proyecto, eh, tenemos que hacer la distribución. En este caso, acá también es muy importante que esta actividad se alinee a cómo se quedó planteada en el proyecto. Entonces es muy importante que se alinee a la situación del proyecto. Vamos a colocar el total de recursos programados, ¿no? La población sujeto, que nos sugiere acá, y el concepto del gasto. Antes de registrar, verifique la hoja de valores de lista desplegable que corresponde al gasto y registre el valor asignado en la fila correspondiente. Entonces aquí vamos, acá también, aquí está el instructivo. Nos vamos para acá y acá nos dice que registremos, se registre el componente del gasto, en este caso el cuipo, para generar el valor correspondiente. Finalmente, vamos a colocar el responsable del seguimiento. En este caso, pues generalmente es la persona, el subsecretario, subsecretaria o la persona de carrera administrativa, pues de la dependencia área de Secretaría de Salud. Dentro de la sesión asincrónica que vamos a dejar en el video, vamos a complementar un ejercicio y vamos a hacer el ejercicio de validación, que consiste que una vez usted diligenciado toda esta información, si usted tiene uno, dos o tres o cuatro, cinco registros o más, le va a dar la opción de validar y él automáticamente, cuando usted le da a validar, en esta hoja que dice resultado de validación, le va a aparecer los errores que identifica específicamente en una fila y en una celda. Entonces, eso es muy importante. Lo importante es generar varios ejercicios de error para que ustedes reconozcan. Muchas veces aparecen los errores de manera eh, constante en una sola celda y puede ser que si no revisamos en el instructivo el tipo de dato que nos permite entrar, pues estamos generando una inconsistencia. Este es el valor de las listas desplegables. Esto es como para que lo conozcamos. Todo esto se despliega en las listas y son listas automáticas. Hay unas listas que si usted selecciona una, automáticamente se despliega la otra. Entonces, esto cada vez el ministerio pues trata de darle más control a esta plantilla. Es muy importante que ustedes tengan a veces la opción de tener otro Excel donde puedan ir diligenciando algunos campos para poderlos también trabajar, porque hay muchas veces que acá, por ejemplo, si usted guarda una información y quiere dar control Z, ya no le da, o si usted borra por defecto y le da control Z, ya no le va a dar la opción de volver a recuperar esa información. Entonces es muy importante como que tener un Excel adicional con la información que usted ya ha diligenciado acá para que en algún momento pueda ajustar o corregir según la necesidad.